La calle Independencia en Tijuana ardía bajo el sol de mediodía. El polvo flotaba como neblina dorada entre los puestos del mercado, donde los comerciantes voceaban sus mercancías con entusiasmo. Entre todos ellos destacaba un pequeño puesto de tacos que, a pesar de su apariencia humilde, atraía largas filas de comensales hambrientos todos los días. Tacos de la abuela Emma, los más sabrosos de toda Baja California, gritaba Joaquín, un joven de 16 años, sobrino de doña Emma Contreras, la propietaria del negocio. Su tía, una mujer de 60 años, de complexión robusta y cabello blanco, siempre recogido en un moño apretado, trabajaba incansablemente detrás de la plancha, preparando su famosa carne. 2 de asada y 1 de suadero. Pedía un cliente habitual, don Gustavo, un policía local que visitaba el puesto 3 veces por semana. Doña Emma, no sé qué le pone a estos tacos, pero son una delicia. La anciana sonreía mientras servía la carne humeante sobre las tortillas recién hechas. Es un secreto de familia, don Gustavo. Llevamos 3 generaciones perfeccionando la receta. Nadie cuestionaba el sabor único de aquella carne, un sabor que había hecho de los tacos de la abuela Emma los más populares de la región. La gente venía de todos los rincones de Tijuana, e incluso turistas americanos cruzaban la frontera, atraídos por los rumores sobre aquella comida extraordinaria. Aquella tarde de marzo de 1957, Martín Rodríguez, periodista del diario El Fronterizo, observaba el puesto mientras fumaba un cigarrillo apoyado en un poste cercano. A sus 32 años, Martín se había ganado la reputación de ser un reportero tenaz, especializado en casos policiales. Su mirada atenta se fijó en la fila de clientes satisfechos y en el curioso ritual que doña Emma seguía cada día. Nunca permitía que nadie entrara a la trastienda donde preparaba la carne y los ingredientes. Disculpe, es usted periodista, ¿verdad? La voz a su espalda lo sobresaltó. Al girarse, encontró a una mujer de unos 40 años, vestida con sencillez pero pulcritud. Sí, Martín Rodríguez, de El Fronterizo. ¿En qué puedo ayudarla, señora Carmen Vidal? Necesito hablar con usted sobre algo importante, sobre los tacos de doña Emma, respondió ella, bajando la voz y mirando nerviosa a su alrededor. Martín la observó con curiosidad. ¿Qué ocurre con ellos? No aquí, murmuró Carmen. Es peligroso. Mi esposo desapareció hace un mes. Trabajaba para doña Emma como proveedor de carne, y no es el único que ha desaparecido. El periodista sintió que un escalofrío recorría su espalda. No era la primera vez que oía rumores sobre desapariciones en la zona, pero nunca había relacionado estos casos con el popular puesto de tacos. Nos vemos mañana a las 10 en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, continuó Carmen. Traeré pruebas. Antes de que Martín pudiera responder, la mujer se alejó, perdiéndose entre la multitud del mercado. El periodista volvió su mirada hacia el puesto, donde doña Emma servía otro plato con su sonrisa habitual. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Martín sintió un extraño desasosiego al percibir algo inquietante en aquellos ojos oscuros. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe permanecía en silencio a esa hora de la mañana. Algunos fieles rezaban dispersos en los bancos mientras Martín esperaba, consultando su reloj por 5ª vez. Carmen llevaba 15 minutos de retraso. Cuando estaba a punto de marcharse, la vio entrar apresuradamente, mirando hacia atrás como si temiera ser seguida. «Perdone la tardanza», susurró sentándose junto a él. «Creo que alguien vigilaba mi casa esta mañana. Señora Vidal, ¿podría explicarme exactamente qué está sucediendo?» Carmen extrajo de su bolso un pequeño cuaderno gastado. Este era el diario de mi esposo, Roberto. Era carnicero y comenzó a trabajar para doña Emma hace 6 meses. Al principio todo iba bien, pero luego empezó a comportarse extraño, nervioso. Escribía en este diario por las noches, pensando que yo dormía.
Martín tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas contenían anotaciones sobre precios de carne y proveedores, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. 15 de enero 1957. Hoy me pidió que procesara un encargo especial. La carne no parecía de res ni de cerdo. Cuando pregunté, me dijo que era una especie importada del sur. El olor era diferente, casi dulce. No me siento cómodo con esto. El periodista continuó leyendo, sintiendo cómo su inquietud crecía con cada página. Los de febrero. Los encargos especiales son más frecuentes. Hoy vi algo que parecía un dedo humano entre la carne. Cuando lo mencioné, se rió y dijo que era mi imaginación. Me ofreció más dinero para seguir procesando estos encargos sin hacer preguntas. Necesitamos el dinero para la operación de Carmen. Mi esposo desapareció el 28 de febrero, explicó Carmen con voz. Martín cerró el diario, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Ha acudido a la policía? Carmen soltó una risa amarga. ¿A quién? ¿A don Gustavo y sus compañeros? Son clientes habituales de doña Emma. Además, Roberto no es el único. Hablé con Elena Fuentes, cuyo hermano desapareció en diciembre. También trabajaba para doña Emma ocasionalmente. El periodista guardó silencio, procesando la información. La idea era tan monstruosa que resultaba difícil de creer, pero las coincidencias eran demasiadas. Hay algo más, continuó Carmen, sacando un pequeño frasco de su bolso. Conseguí esto ayer. Es una muestra de la carne de los tacos de doña Emma. ¿Cómo la obtuvo? Joaquín, su sobrino. Le pago para que me traiga información. El chico necesita dinero y no sabe que sospecho de su tía. Martín tomó el frasco, observando el contenido oscuro y fibroso. Conozco a alguien que podría analizarlo, un médico amigo que trabaja en la morgue. Al salir de la iglesia, Martín notó un automóvil negro estacionado en la acera opuesta. Un hombre con sombrero observaba desde el interior. Carmen también lo vio y se tensó visiblemente. Es uno de los hombres que a veces ayuda a doña Emma con sus entregas nocturnas, susurró. Lo he visto en el callejón trasero del puesto varias veces. Vaya a casa por un camino diferente, indicó Martín. Yo me encargaré de investigar esto. Le prometo que descubriré qué le ocurrió a su esposo. Mientras se alejaba, Martín sintió la mirada del hombre del automóvil clavada en su nuca. Algo le decía que acababa de meterse en un asunto mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. El doctor Francisco Mendoza examinó la muestra bajo el microscopio con el ceño fruncido. Su pequeño laboratorio en el sótano del Hospital General de Tijuana estaba iluminado apenas por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras fantasmales sobre las paredes. ¿Y bien?, preguntó Martín impaciente, después de casi media hora de silencio. El médico se apartó del microscopio y encendió un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. En mis 20 años de carrera, nunca había querido tanto equivocarme en un diagnóstico. ¿Qué quieres decir? Esta carne, Martín, es humana, sin lugar a dudas. Tejido muscular humano, específicamente del muslo, o quizás del hombro. El periodista sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta, confirmarlo. ¿Estás completamente seguro? Podría testificarlo ante cualquier tribunal. He realizado suficientes autopsias para reconocer el tejido humano cuando lo veo, respondió Mendoza, apagando el cigarrillo a medio consumir. Martín, ¿de dónde has sacado esto? Es mejor que no lo sepas por ahora, Francisco. Pero necesito que guardes esta muestra en un lugar seguro. Podría necesitarla como prueba. Al salir del hospital, la noche ya había caído sobre Tijuana. Martín caminó hasta su automóvil, estacionado en una calle lateral, repasando mentalmente sus siguientes pasos. Necesitaba pruebas más concretas, fotografías de la trastienda, testimonios de otros empleados, quizás incluso documentación sobre las personas desaparecidas que pudieran estar relacionadas con doña Emma.
Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó la figura que se acercaba por detrás hasta que sintió el frío cañón de un revólver contra su nuca. «Suba al auto y conduzca, señor Rodríguez», ordenó una voz ronca, sin movimientos bruscos. Con el corazón acelerado, Martín obedeció. A través del espejo retrovisor, reconoció al mismo hombre que había visto frente a la iglesia. «¿A dónde vamos?» «Alguien quiere hablar con usted sobre sus recientes investigaciones». Tras 20 minutos de conducción en silencio, llegaron a las afueras de la ciudad, donde las casas escaseaban y los terrenos baldíos dominaban el paisaje. El hombre le indicó que se detuviera frente a una vieja casona de estilo colonial, parcialmente oculta tras una alta barda de piedra. «Salga», ordenó abriendo la puerta. «Y recuerde, hay 6 balas en este revólver y no me temblará el pulso para usarlas». La casa parecía abandonada desde fuera, con sus ventanas tapiadas y el jardín descuidado. Sin embargo, al entrar, Martín descubrió un interior sorprendentemente bien mantenido, iluminado con velas y lámparas de aceite que creaban un ambiente inquietante. En el centro de lo que alguna vez fue el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo rojo desgastado, estaba doña Emma. A su lado, de pie, Joaquín la observaba con una mezcla de temor y respeto. «Señor Rodríguez», saludó la anciana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me han dicho que ha estado haciendo preguntas muy interesantes sobre mi negocio, preguntas que podrían resultar problemáticas para ambos». Martín mantuvo la compostura a pesar del miedo que sentía. «Solo estoy investigando la desaparición de Roberto Vidal y otras personas. Es mi trabajo como periodista». Doña Emma rió suavemente, un sonido que erizó la piel de Martín. «Siempre he admirado a los hombres dedicados a su trabajo. Yo misma soy así. 3 generaciones de mi familia han mantenido viva nuestra tradición, nuestro secreto. Un secreto que ha alimentado a miles de personas en esta ciudad». «¿El secreto de usar carne humana en sus tacos?», respondió Martín, decidiendo enfrentarla directamente. En lugar de negarlo, la anciana sonrió más ampliamente. «El hambre es el mejor condimento, señor Rodríguez, y el sabor único que todos alaban. Bueno, digamos que ningún animal común proporciona ese sabor especial». «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Martín, intentando ganar tiempo mientras buscaba una posible salida. «Sabe que no puedo ignorarlo». Doña Emma se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera tallada con figuras que al mirarlas más detenidamente, Martín reconoció con horror como pequeños cuerpos humanos retorcidos. «Porque tengo una propuesta para usted, señor Rodríguez. Una que podría beneficiarnos a ambos», respondió, mientras caminaba hacia una mesa lateral donde reposaba una botella de mezcal y 2 vasos. «¿Le apetece un trago? Esta conversación lo amerita». Martín rechazó con un gesto. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando sus posibilidades. Había 2 hombres armados, incluyendo al que lo había traído, y Joaquín, cuya lealtad claramente estaba con su tía. «Mi negocio es próspero, señor Rodríguez, más de lo que imagina. No se trata solo de los tacos», continuó doña Emma, sirviéndose un vaso de mezcal. «Hay personas que pagan sumas considerables por ciertas partes especiales, órganos para rituales, huesos para remedios tradicionales, incluso carne para clientes exclusivos con gustos particulares». «Es monstruoso», murmuró Martín. «Es negocio», corrigió ella bebiendo un sorbo. «Y podría ser muy lucrativo para usted también. Un periodista de su talento podría ayudarnos a expandirnos, a identificar potenciales proveedores. Nadie extraña a un vagabundo, a un inmigrante sin papeles o a una prostituta ocasional». El periodista sintió náuseas al comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo un caso de una anciana trastornada, era un negocio organizado, posiblemente con protección de las autoridades, considerando la clientela policial del puesto. «¿Y si me niego?»,
Doña Emma dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Entonces, señor Rodríguez, me temo que nuestros clientes tendrán un nuevo sabor que probar mañana. El hombre que lo había traído dio un paso adelante, pero en ese momento se escuchó un estruendo proveniente de la parte trasera de la casa. El segundo hombre entró corriendo al salón. «Doña Emma, ¿hay alguien afuera? Parece que varios coches se acercan». La anciana miró a Martín con suspicacia. «¿Qué ha hecho, señor Rodríguez?» «Nada», respondió sinceramente. «No tenía forma de saber que me traerían aquí». Los faros de varios automóviles iluminaron brevemente el interior a través de las rendijas de las ventanas tapiadas. Se escucharon voces y pasos acercándose a la casa. «¡Policía Federal! ¡Salgan con las manos en alto!». El rostro de doña Emma se contorsionó de furia. «¡Traidor!», gritó, lanzándose sorprendentemente ágil hacia Martín, con un cuchillo que había extraído de entre los pliegues de su vestido. El periodista apenas tuvo tiempo de apartarse. El cuchillo rozó su brazo, rasgando la tela de su camisa y dejando un corte superficial. Uno de los hombres armados abrió fuego contra la puerta principal, desencadenando una respuesta inmediata desde el exterior. En medio del caos, Martín aprovechó para lanzarse al suelo y rodar hacia una puerta lateral. Escuchó gritos, más disparos, el sonido de cristales rotos. Al llegar al pasillo, se incorporó y corrió hacia lo que parecía ser la cocina. Lo que vio allí confirmaría sus peores temores. Grandes ganchos de metal pendían del techo, algunos con restos que Martín prefirió no examinar detenidamente. Una mesa de carnicero ocupaba el centro de la estancia, manchada de un rojo oscuro y rodeada de cuchillos y sierras de distintos tamaños. No tuvo tiempo de investigar más. La puerta trasera estaba abierta y Martín corrió hacia ella, emergiendo en un patio trasero iluminado por los faros de los coches policiales. Levantó las manos instintivamente. «¡No disparen! ¡Soy Martín Rodríguez, periodista!». Dos agentes federales lo redujeron al suelo antes de confirmar su identidad. Cuando lo levantaron, vio a Carmen Vidal junto a uno de los automóviles, acompañada por un hombre de traje que parecía estar al mando. «¿Está bien, señor Rodríguez?», preguntó el hombre acercándose. «Soy el inspector Velasco de la Policía Federal. La señora Vidal nos contactó cuando usted no apareció en su cita de esta tarde». «¿Cita?», preguntó Martín confundido. «Le dejé un mensaje en su oficina», explicó Carmen. «Cuando no llegó, temí lo peor. Recordé que había mencionado a su amigo médico y fui al hospital. Él me dijo que había salido hace horas». Martín comprendió que le debía la vida a la persistencia de aquella mujer. «Hay pruebas ahí dentro», dijo dirigiéndose al inspector, «y en el laboratorio del doctor Mendoza. Están usando carne humana en los tacos que venden». El inspector Velasco asintió gravemente. «Ya hemos registrado el puesto de tacos esta tarde, después de que la señora Vidal nos mostrara el diario de su esposo y nos contara sus sospechas. Lo que encontramos en la trastienda fue perturbador. Esperábamos encontrar a doña Emma allí, pero habían abandonado el lugar». Los agentes continuaban entrando y saliendo de la casa, algunos con expresiones de horror en sus rostros. Finalmente, dos de ellos salieron escoltando a Joaquín, esposado y con la mirada perdida. «¿Y doña Emma?», preguntó Martín. «Muerta», respondió el inspector. «Intentó atacar a uno de mis hombres con un cuchillo. No tuvieron opción». Carmen se acercó a Martín, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. «¿Cree que encontraremos a Roberto?». El periodista no tuvo corazón para decirle que, probablemente, parte de su esposo ya había sido consumida por los desprevenidos clientes del puesto. En lugar de eso, puso una mano sobre su hombro y respondió: «Al menos ahora sabremos la verdad, Carmen, y los responsables pagarán por lo que hicieron». Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de declaraciones, testimonios y revelaciones cada vez más macabras. Martín pasaba largas horas en la comisaría federal.
relatando una y otra vez los detalles de su encuentro con doña Emma, mientras los investigadores trataban de reconstruir la magnitud del caso. El puesto de tacos permanecía acordonado, convertido en un lugar de peregrinación morbosa para curiosos y periodistas. El fronterizo había dedicado su primera plana al caso con un titular que sacudió a todo México: Horror en Tijuana, los tacos caníbales de la abuela Emma. Aquella mañana de principios de abril, Martín se reunió con el inspector Velasco en la cafetería cercana a la comisaría. El oficial, un hombre de 50 años con el pelo encanecido en las sienes, lucía exhausto. «Hemos identificado al menos 15 víctimas hasta ahora», informó, pasándole un expediente a Martín. «Todos desaparecidos en los últimos 2 años, mayoritariamente inmigrantes indocumentados, personas sin familia en la zona, algunos indigentes, gente que nadie echaría de menos». Martín hojeó el expediente reconociendo algunos nombres, incluyendo el de Roberto Vidal. ¿Han podido determinar cuánto tiempo llevaba operando este negocio? Velasco suspiró profundamente. Según los testimonios que hemos recogido, los tacos de la abuela Emma existen desde al menos 1940. Originalmente era un puesto regentado por la madre de Emma, Consuelo Contreras. Hemos encontrado registros de desapariciones similares que se remontan a esa época. 3 generaciones, murmuró Martín, recordando las palabras de doña Emma. Exacto. Y lo más perturbador es que no operaban solos. Tenían una red de colaboradores, policías locales corruptos que desviaban investigaciones, médicos que proporcionaban certificados de defunción falsos, incluso funcionarios de la morgue que facilitaban el acceso a cuerpos no reclamados. La camarera se acercó a rellenar sus tazas de café y ambos guardaron silencio hasta que se alejó. ¿Han interrogado a Joaquín?, preguntó Martín. El chico está traumatizado. Según su declaración, fue criado por doña Emma desde los 5 años, después de que su madre, la hija de Emma, muriera en circunstancias sospechosas. Creció ayudando en el negocio familiar, pero afirma que solo recientemente descubrió la verdad sobre la procedencia de la carne. ¿Le creen? El inspector se encogió de hombros. Es difícil saberlo. El psiquiatra que lo examina cree que fue víctima de manipulación y abuso psicológico severo. Lo cierto es que coopera plenamente. Nos ha dado nombres, ubicaciones, detalles sobre las operaciones. Martín tomó un sorbo de café mientras digería la información. ¿Qué hay de los clientes? ¿Sabían lo que estaban comiendo? La mayoría no. Eran simples comensales atraídos por el sabor único de los tacos, respondió Velasco. Pero había un grupo selecto, clientes especiales que sí conocían el secreto y pagaban precios exorbitantes por piezas específicas. Estamos investigando a cada uno de ellos. El periodista sintió un escalofrío al imaginar a personas conscientemente alimentándose de carne humana en pleno siglo XX. Hay algo más, continuó el inspector, bajando la voz. Encontramos documentos en la casa de doña Emma que sugieren una conexión con otros negocios similares en diferentes estados: Sonora, Sinaloa, incluso uno en Ciudad de México. Podríamos estar ante una red nacional. La revelación golpeó a Martín como un puñetazo. Lo que había comenzado como la investigación de una desaparición se había convertido en el descubrimiento de un horror sistemático que podría extenderse por todo el país. «Necesito tu ayuda, Martín», dijo Velasco, inclinándose hacia adelante. «Tu artículo ha generado atención nacional, pero hay presiones para silenciar el caso. Algunos de los implicados tienen conexiones poderosas. Si publicamos todo lo que sabemos, podríamos forzarlos a actuar. Me estás pidiendo que publique información de una investigación federal en curso. Te estoy pidiendo que hagas tu trabajo como periodista. El público merece saber la verdad». Martín asintió lentamente. «Lo haré. Pero necesitaré protección. Ya han intentado matarme una vez.
Te asignaré 2 agentes y sugiero que te mudes temporalmente a un lugar seguro. Al salir de la cafetería, Martín notó a una mujer mayor observándolo desde la acera opuesta. Por un instante, su corazón se detuvo, recordando la mirada penetrante de doña Emma. Pero esta mujer era diferente, más delgada, con un rostro marcado por el dolor. El inspector siguió su mirada. Es la madre de una de las víctimas, Elena Montes. Su hijo desapareció en enero. Martín cruzó la calle y se acercó a la mujer, quien lo reconoció inmediatamente. Usted es el periodista, ¿verdad? El que descubrió lo de los tacos. Su voz era apenas audible. Sí, señora. Martín Rodríguez. Gracias, dijo simplemente, tomando su mano entre las suyas, ásperas y trabajadas. Gracias por ayudarnos a saber la verdad, aunque sea tan dolorosa. Esa noche, mientras trabajaba en su nuevo artículo en la habitación de hotel que la Policía Federal le había proporcionado, Martín pensó en Elena Montes, en Carmen Vidal, en todas las familias destrozadas por la monstruosidad de doña Emma y sus cómplices. Les debía la verdad, por terrible que fuera. Tituló su artículo El secreto de la abuela, canibalismo y complicidad en Baja California. La publicación del segundo artículo de Martín generó una tormenta mediática sin precedentes. Periódicos de todo México y Estados Unidos reproducían fragmentos, mientras las emisoras de radio dedicaban programas enteros a discutir el caso. Las autoridades federales se vieron obligadas a ampliar la investigación, revelando públicamente las conexiones de doña Emma con funcionarios corruptos. El comisionado de policía de Tijuana fue el primero en caer, seguido por 2 jueces locales y varios oficiales, incluyendo a don Gustavo, el cliente habitual del puesto. Las detenciones continuaron durante semanas, exponiendo una red de complicidad que abarcaba múltiples niveles de la sociedad tijuanense. Una mañana de finales de abril, Carmen Vidal visitó la redacción de El Fronterizo, donde Martín había vuelto a trabajar, ahora con escolta federal. Han identificado los restos de Roberto, anunció con voz quebrada pero serena. Encontraron partes de él en un congelador en la casa de doña Emma. Al menos podré darle un entierro digno. Martín se levantó para abrazarla, conmovido por la fortaleza de aquella mujer. Lo siento mucho, Carmen. No he venido solo a contarle eso, continuó ella, separándose suavemente. He estado hablando con otras familias de las víctimas. Queremos formar una asociación para apoyarnos mutuamente y para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Pensamos llamarla Memoria y Justicia. Es una excelente idea, respondió Martín sinceramente. Y nos gustaría que usted fuera nuestro portavoz, que nos ayudara a mantener el caso en la atención pública hasta que todos los culpables paguen por sus crímenes. El periodista aceptó sin dudar. Durante las semanas siguientes, además de seguir cubriendo los avances de la investigación, Martín asistió a reuniones de Memoria y Justicia, escuchando testimonios desgarradores y ayudando a las familias a navegar por el complejo sistema judicial. La asociación creció rápidamente, atrayendo a familias de desaparecidos de toda la región que comenzaban a sospechar que sus seres queridos podrían haber terminado como ingredientes en los infames tacos. Mientras tanto, la investigación federal continuaba expandiéndose. En mayo, un operativo simultáneo en 3 estados resultó en la clausura de 2 restaurantes y un puesto de tacos vinculados a la red de doña Emma. Los propietarios fueron detenidos y se encontraron pruebas similares de uso de carne humana en sus productos. Una tarde, mientras Martín revisaba documentos en la oficina temporal que Memoria y Justicia había establecido en un local cedido por la comunidad, recibió la visita inesperada del inspector Velasco. «Tenemos algo importante», anunció sin preámbulos. «Hemos encontrado un diario perteneciente a la madre de doña Emma, Consuelo Contreras.
Está en mal estado, pero lo que hemos podido descifrar es perturbador. Martín dejó los papeles que estaba examinando. ¿Qué tipo de perturbador? Según sus escritos, esta práctica no comenzó con ella ni con su hija. Aparentemente se remonta a una tradición familiar iniciada durante la Revolución Mexicana, cuando la escasez de alimentos llevó a su familia a adaptarse para sobrevivir. Canibalismo por necesidad, murmuró Martín. Al principio, asintió Velasco, pero según Consuelo, descubrieron que les gustaba, y más importante aún, descubrieron que podían lucrarse con ello. Cuando la situación mejoró, continuaron con la práctica, ahora como un negocio. El periodista procesó la información con horror. Eso significaría que esto lleva ocurriendo casi 40 años, como mínimo, y hay referencias a contactos en otros estados, familias con gustos similares con quienes intercambiaban mercancía. Una red de caníbales comerciantes, dijo Martín, incrédulo ante la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Cuántas víctimas podrían haber sido en total? Cientos, posiblemente. Nunca lo sabremos con certeza. Velasco parecía haber envejecido 10 años desde que comenzó la investigación. Y lo peor es que algunos de los implicados están empezando a desaparecer antes de que podamos detenerlos. ¿Qué quieres decir? 2 de los distribuidores identificados por Joaquín fueron encontrados muertos en sus celdas ayer. Suicidio, aparentemente, aunque estamos investigando. Y uno de los jueces implicados ha desaparecido junto con su familia. Creemos que ha huido del país. Martín sintió un escalofrío. Alguien está limpiando el desorden. Exactamente. Alguien con poder suficiente para acceder a personas bajo custodia federal y para facilitar una huida internacional. Esto va más allá de Tijuana, Martín, mucho más allá. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Martín no podía conciliar el sueño. Las revelaciones del día daban vueltas en su mente mientras intentaba conectar todas las piezas. ¿Cuán profunda era realmente esta conspiración? ¿Quiénes eran los verdaderos poderes detrás de esta red caníbal? Un ruido en el pasillo lo alertó. Pasos suaves, casi inaudibles. Martín se incorporó lentamente, acercándose a la puerta para mirar por la mirilla. El pasillo parecía vacío, pero algo le decía que no estaba solo. Retrocedió silenciosamente hacia la mesita de noche donde guardaba su revólver. Un préstamo del inspector Velasco tras el primer intento de asesinato. Lo empuñó con manos temblorosas, apuntando hacia la puerta. La manija giró lentamente y Martín contuvo la respiración. La puerta no llegó a abrirse. En su lugar, un sobre blanco se deslizó por debajo. Martín permaneció inmóvil durante varios minutos, esperando, con el revólver aún firmemente sujeto entre sus manos sudorosas. Cuando finalmente se convenció de que quien fuera que había dejado el sobre se había marchado, se acercó cautelosamente. El sobre no tenía remitente ni destinatario. Dentro encontró una llave oxidada y una nota escrita a mano. Estación de autobuses abandonada, taquilla 27. Si quiere conocer el origen, vaya solo. J. Joaquín. Según la última información que tenía, el sobrino de doña Emma seguía bajo custodia federal. ¿Habría escapado? O quizás se trataba de otra persona cuyo nombre comenzaba con la misma inicial. Martín dudó sobre cómo proceder. Lo prudente sería informar al inspector Velasco, pero algo le decía que esta pista podría desvanecerse si involucraba a las autoridades. Después de todo, ya habían comprobado que la conspiración tenía ramificaciones dentro de las fuerzas del orden. Tras una noche de insomnio y deliberación, Martín tomó su decisión. A primera hora de la mañana, evadió discretamente a sus escoltas y tomó un taxi hacia la antigua estación de autobuses de Tijuana, abandonada desde que se construyera la nueva terminal en 1952. El edificio Art Deco, alguna vez orgullo de la ciudad, se alzaba ahora decrépito y cubierto de grafitis. Las grandes puertas de cristal estaban rotas y el interior olía a humedad y orina.
Martín avanzó entre escombros y basura acumulada, buscando las taquillas que alguna vez sirvieron para guardar equipaje. La taquilla 27 estaba parcialmente oculta tras una columna. La cerradura, aunque oxidada, cedió con facilidad ante la llave. Dentro, Martín encontró una caja de zapatos vieja atada con cordel. La abrió con cuidado, descubriendo un cuaderno manuscrito amarillento y varias fotografías en blanco y negro. El cuaderno resultó ser otro diario, este firmado por Josefina Contreras, aparentemente la abuela de doña Emma. Las primeras entradas databan de 1915, en plena Revolución Mexicana. 10 de agosto, 1915. Hace 3 días que no comemos. Los soldados se llevaron nuestras últimas provisiones. Rodrigo salió a buscar alimento y no ha regresado. Los niños lloran de hambre constantemente. 12 de agosto, 1915. Dios me perdone por lo que hemos hecho. El soldado villista llegó herido a nuestra puerta. Murió durante la noche. Ante el llanto hambriento de mis hijos, tomé la decisión. Su carne nos alimentará por días. ¿Qué madre no haría lo mismo para salvar a sus pequeños? Martín sintió náuseas al leer aquellas líneas, pero continuó. 20 de septiembre, 1915. Consuelo ha recuperado el color en sus mejillas. Todos estamos más fuertes. He descubierto que la carne humana tiene propiedades que ningún animal posee. Nos da vigor, claridad mental. Quizás esto explica por qué los antiguos mexicas practicaban sacrificios humanos. Conocían este secreto. Las entradas continuaban, documentando la transformación de una medida desesperada de supervivencia en una práctica deliberada. Josefina describía cómo comenzó a atraer a viajeros solitarios a su casa, ofreciéndoles comida y refugio, para luego convertirlos en alimento. Lo más perturbador eran las referencias a un grupo de conocedores, personas influyentes de Tijuana y sus alrededores que, al principio, desconocían la naturaleza de la carne que Josefina les servía en secreto, pero que eventualmente fueron iniciados en el terrible secreto y se convirtieron en cómplices entusiastas. 3 de mayo 1920. El juez M. ha traído a otro colega a nuestra cena mensual. Al principio se mostró horrorizado, pero tras probar el manjar especial y experimentar sus efectos, ha pedido unirse a nuestro círculo. Su posición en el tribunal será de gran utilidad. Martín pasó a examinar las fotografías. En ellas aparecía un grupo de personas elegantemente vestidas alrededor de una mesa, en lo que parecía ser una cena formal. En el reverso de una de las imágenes, fechada en 1925, había una lista de nombres. Martín reconoció varios, fundadores de las familias más poderosas de Baja California, incluyendo políticos, empresarios y figuras religiosas. Impresionante colección histórica, ¿no cree, señor Rodríguez? La voz a sus espaldas lo sobresaltó. Al girarse, se encontró frente a un hombre mayor, de unos 70 años, impecablemente vestido con traje oscuro y corbata roja. 2 hombres corpulentos, con aspecto de guardaespaldas, flanqueaban la entrada, bloqueando cualquier posible escape. Juez Montero, reconoció Martín. Francisco Montero era uno de los magistrados más respetados de Baja California, conocido por su severidad en los juicios contra el crimen organizado. Veo que mi reputación me precede, sonrió el juez sin alegría, aunque supongo que en este momento mi presencia aquí le dice más sobre mí que cualquier reportaje que haya leído. Usted es parte de esto, afirmó Martín, retrocediendo instintivamente mientras buscaba su revólver. No lo encontró. Debió haberlo dejado en el hotel en su prisa por llegar a la estación. Parte es una palabra insignificante, señor Rodríguez. Soy el guardián de una tradición, el protector de un conocimiento ancestral que se remonta a los aztecas, quizás más atrás. El juez señaló el diario. Josefina Contreras fue una pionera,
Una visionaria que redescubrió lo que nuestros antepasados sabían, que el cuerpo humano contiene propiedades que ningún otro alimento posee. Es canibalismo, simple y llanamente, respondió Martín con repulsión. Es evolución, señor Rodríguez. ¿Sabe cuántos años tengo? El juez extendió los brazos. 78. Y míreme, ninguna enfermedad, mente clara, vigor físico de un hombre 20 años menor. Todo gracias a nuestra dieta especial. ¿Por eso dejó que doña Emma y los otros cayeran? ¿Para proteger su dieta especial? El juez suspiró. Errores operativos, desafortunadamente. Doña Emma se volvió codiciosa, descuidada. Empezó a elegir víctimas que podían ser rastreadas. Su puesto de tacos debía ser simplemente una fachada, no el centro del negocio. Hizo una pausa. Pero su artículo nos ha obligado a reestructurar, limpiar la casa, por así decirlo. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Por qué mostrarme estas pruebas?, preguntó Martín, aunque temía conocer la respuesta. Porque usted posee algo que valoramos en nuestro círculo, señor Rodríguez. Inteligencia, tenacidad, una mente inquisitiva. Cualidades que mejorarían significativamente con la dieta adecuada. El juez dio un paso adelante. Le estoy ofreciendo unirse a nosotros, ser parte de una élite que ha gobernado esta región desde las sombras durante generaciones. ¿Y si me niego? La sonrisa del juez se desvaneció. Entonces me temo que contribuirá a nuestro bienestar de una manera menos voluntaria. No me interesa formar parte de su culto caníbal, respondió Martín, intentando mantener la calma mientras evaluaba sus opciones de escape. Eran prácticamente nulas con los dos guardaespaldas bloqueando la salida. El juez Montero suspiró con fingida decepción. Es una lástima. Realmente esperaba que un hombre de su intelecto pudiera ver más allá de las limitaciones morales convencionales. Hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas. Llévenlo al coche. El doctor Torres querrá procesarlo adecuadamente. Antes de que los hombres pudieran moverse, se escuchó un estruendo de cristales rompiéndose, seguido por varios disparos. Los guardaespaldas se giraron instintivamente hacia el origen del ruido, momento que Martín aprovechó para lanzar la caja con el diario contra la cara del juez Montero y correr hacia un pasillo lateral. «¡Atrapen a ese maldito periodista!», rugió el juez mientras se recuperaba del impacto. Martín corría a toda velocidad por los oscuros pasillos de la estación abandonada, escuchando pasos apresurados tras él. Dobló una esquina y se encontró en lo que alguna vez fue la sala de espera principal. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales rotos, iluminando una escena caótica. Varios agentes de la Policía Federal intercambiaban disparos con hombres armados que no había visto antes. Entre el caos, Martín distinguió al inspector Velasco, parapetado tras una columna. Su mirada se cruzó con la del periodista por un instante. «¡Rodríguez, al suelo!», gritó Velasco. Martín se lanzó tras un banco volcado justo cuando uno de los guardaespaldas del juez aparecía en el pasillo y abría fuego en su dirección. Las balas astillaron la madera sobre su cabeza. «¡Por aquí!». Una mano agarró su brazo. Era Carmen Vidal, quien lo guiaba hacia una puerta de servicio parcialmente oculta tras un mostrador derruido. «¿Carmen? ¿Qué haces aquí?», preguntó Martín, confundido, mientras ambos se agachaban para evitar las balas. «No había tiempo para explicaciones. Me enteré del sobre, te seguí, y cuando vi que te dirigías aquí solo, llamé al inspector», respondió ella mientras abría la puerta. «Esta salida lleva al andén trasero». Ambos salieron a una plataforma de carga abandonada. A lo lejos podían verse las patrullas federales y una ambulancia. Carmen lo guió hacia ellas, manteniéndose agachados hasta alcanzar la seguridad relativa del perímetro policial. Un agente federal los recibió y los escoltó hasta una furgoneta blindada, donde ya esperaban otras personas que Martín reconoció como miembros de Memoria y Justicia. «¿Qué está pasando?», preguntó,
aún aturdido por los acontecimientos. Operación conjunta, explicó brevemente uno de los agentes. Estamos desmantelando toda la red. El inspector Velasco ha estado trabajando en esto durante semanas, recopilando nombres e identificando a todos los implicados de alto nivel. Media hora después, el tiroteo había cesado. El inspector Velasco se acercó a la furgoneta con un corte en la frente, pero por lo demás ileso. «Lo tenemos, Martín», anunció con una mezcla de cansancio y satisfacción. Juez Montero, doctor Torres, 3 empresarios locales y un congresista federal, todos detenidos. Y hemos recuperado el diario de Josefina Contreras y las fotografías. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó Martín. «Tu escolta notó que te habías escabullido y me alertó. Pero fue Carmen quien dedujo dónde podrías haber ido después de encontrar el sobre abierto en tu habitación». Velasco miró con aprecio a la mujer. «Ha sido invaluable para la investigación». Carmen bajó la mirada, incómoda con el reconocimiento. Solo quería justicia para Roberto y los demás. «Y la tendrán», aseguró Velasco. «Esta vez hemos llegado al núcleo mismo de la organización. El juez Montero era la pieza clave que protegía a todos los demás». Durante las siguientes semanas, los detalles del caso continuaron desarrollándose a un ritmo vertiginoso. La confesión de Joaquín, quien efectivamente había enviado el sobre a Martín antes de ser trasladado a un centro de protección de testigos, resultó crucial para mapear toda la estructura de la organización caníbal. El Tribunal Federal presentó cargos contra 27 personas, incluyendo a algunos de los ciudadanos más prominentes de Baja California. Las pruebas eran abrumadoras: documentos internos, testimonios de antiguos empleados, registros financieros que mostraban transferencias millonarias para el suministro de productos especiales, e incluso grabaciones realizadas por el propio juez Montero como seguro personal. A principios de junio, Martín publicó lo que consideraba el artículo más importante de su carrera: El Círculo Caníbal. Cómo una élite secreta se alimentó de Tijuana durante décadas. El reportaje detallaba la historia completa, desde los inicios desesperados durante la Revolución hasta la sofisticada red contemporánea que había extendido sus tentáculos por todo el país. El impacto fue inmediato y devastador. Protestas masivas estallaron en varias ciudades exigiendo investigaciones similares, mientras se desataba un pánico generalizado sobre la posibilidad de que restaurantes locales hubieran estado sirviendo carne humana sin conocimiento de sus clientes. El caso inspiró una revisión nacional de las leyes sobre desapariciones forzadas y tráfico de órganos, así como la creación de un grupo especial de investigación para casos similares en otros estados. Memoria y Justicia, bajo el liderazgo de Carmen Vidal, se convirtió en una organización nacional dedicada a buscar desaparecidos y apoyar a sus familias. Martín continuó colaborando con ellos como asesor, mientras seguía documentando el caso y sus ramificaciones. Una tarde de julio, mientras revisaba notas para su próximo artículo en su nuevo apartamento, había decidido no regresar al hotel después de lo ocurrido, recibió la visita del inspector Velasco. «Tengo noticias importantes», anunció el oficial, rechazando la oferta de un café. «El juez Montero ha aceptado declarar contra sus cómplices a cambio de protección». «¿Protección? ¿De quién?», preguntó Martín sorprendido. «Al parecer, hay ramificaciones internacionales que desconocíamos. Según Montero, existen círculos similares en varios países, conectados entre sí, y algunos miembros de estos círculos están preocupados por lo que pueda revelar». Martín dejó su libreta sobre la mesa, procesando esta nueva información. «Entonces, esto es aún más grande de lo que imaginábamos. Mucho más grande y potencialmente más peligroso». Velasco se inclinó hacia adelante. «Por eso he venido. La Fiscalía Federal te ofrece protección a ti también. Han intentado silenciarte 2 veces ya».
El periodista consideró la oferta brevemente. Gracias, pero no. No puedo hacer mi trabajo escondido. Además, la mejor protección ahora es la atención pública. Mientras mantengamos esta historia en primera plana, estarán demasiado expuestos para intentar algo. Velasco asintió, respetando su decisión, aunque no parecía convencido. Solo ten cuidado, Martín. Estas personas llevan operando en las sombras durante generaciones. No subestimes lo que están dispuestos a hacer para proteger sus secretos. El verano de 1957 transcurrió bajo una atmósfera de paranoia y revelaciones constantes. El juicio contra los miembros del autoproclamado Círculo Gastronómico, como se hacían llamar en sus comunicaciones internas, captaba titulares diarios, mientras nuevas detenciones seguían produciéndose a medida que la investigación se extendía a otras ciudades. Martín dividía su tiempo entre cubrir el juicio para El Fronterizo, colaborar con Memoria y Justicia y trabajar en un libro que documentara toda la historia desde sus orígenes. Su apartamento se había convertido en un improvisado centro de investigación, con paredes tapizadas de fotografías, recortes de periódicos y diagramas que conectaban a los diversos implicados. Una noche de agosto, mientras trabajaba hasta tarde, recibió una llamada telefónica inesperada. «¿Señor Rodríguez?» La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi inaudible. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre no importa. Trabajaba para el doctor Torres en su clínica privada». El doctor Miguel Torres, uno de los principales detenidos, había sido identificado como el encargado de procesar a las víctimas y distribuir la carne entre los miembros del círculo. Hay algo que necesita ver, algo que no incluyeron en las pruebas del juicio. Martín, aunque receloso, no podía ignorar una potencial pista. ¿De qué se trata? No por teléfono. Hay una clínica abandonada en las afueras de la ciudad, en la carretera vieja a Ensenada. El doctor la usaba en procedimientos especiales. Venga mañana al amanecer. Estaré esperando en la entrada trasera. ¿Por qué no lleva esa información directamente a la Policía Federal? Hubo un silencio tenso antes de que el interlocutor respondiera. Porque no confío en ellos. Hay agentes federales implicados que siguen libres, señor Rodríguez. Por favor, venga solo. La línea se cortó antes de que Martín pudiera hacer más preguntas. Permaneció sentado junto al teléfono durante varios minutos, considerando sus opciones. Después de lo ocurrido en la estación de autobuses, había prometido al inspector Velasco no volver a investigar solo. Pero la mención de agentes federales corruptos complicaba las cosas. ¿A quién podía confiar esta información? Finalmente, tomó una decisión. Llamó a Carmen Vidal. «Necesito tu ayuda, pero podría ser peligroso», le explicó tras contarle sobre la misteriosa llamada. «Roberto habría hecho lo mismo por ti», respondió ella simplemente. «¿Cuál es el plan?» A la mañana siguiente, antes del amanecer, Martín y Carmen se dirigieron a la ubicación indicada. Por precaución, habían dejado sobres sellados con toda la información en lugares seguros para ser entregados a la prensa y a las autoridades en caso de que no regresaran. La clínica abandonada emergió entre la niebla matutina como un fantasma de concreto. El edificio de 2 plantas, construido en los años 40 como sanatorio para tuberculosos, había sido clausurado oficialmente una década atrás, aunque según la información recabada durante la investigación, el doctor Torres había continuado utilizándolo para sus propósitos. «Espera aquí», indicó Martín a Carmen mientras estacionaba a cierta distancia. «Si no regreso en 20 minutos, ve directamente a la oficina de Velasco y entrégale el sobre». «Ten cuidado», respondió ella, apretando brevemente su mano. Martín rodeó el edificio hacia la parte trasera, donde una puerta metálica oxidada se encontraba entreabierta. El interior olía a humedad y productos químicos. Avanzó cautelosamente por un pasillo oscuro, iluminando su camino con una linterna. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?».
El silencio fue su única respuesta. Cada habitación que inspeccionaba mostraba signos de abandono. Mobiliario médico oxidado, archivadores vacíos, frascos rotos. Nada que pareciera relevante para el caso. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta cerrada con un candado moderno, incongruente con el estado de deterioro del resto del edificio. Junto a la puerta había una llave colgada de un clavo, como una invitación. Martín dudó un instante, pero su curiosidad periodística pudo más. Abrió el candado y empujó la puerta. La habitación contrastaba dramáticamente con el resto de la clínica. Estaba limpia, bien iluminada gracias a un generador portátil y equipada con tecnología médica moderna. En el centro había una mesa de operaciones de acero inoxidable y las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos etiquetados que contenían lo que parecían ser órganos y tejidos humanos conservados en formol. Sobre una mesa auxiliar descansaba un cuaderno de laboratorio abierto junto a una grabadora. Martín se acercó y presionó el botón de reproducción. Registro 47, Dr. Miguel Torres. La voz grave del médico llenó la habitación. El experimento continúa dando resultados prometedores. Los sujetos que han consumido regularmente el preparado muestran un incremento significativo en la longevidad celular y resistencia a enfermedades degenerativas. El juez Montero, a sus 78 años, muestra los marcadores biológicos de un hombre de 50, confirmando nuestras teorías sobre las propiedades regenerativas de ciertos tejidos humanos cuando son procesados adecuadamente. Martín sintió un escalofrío. ¿Era esto lo que realmente motivaba al círculo? No simple canibalismo por placer o tradición, sino algún tipo de búsqueda pseudocientífica de longevidad. Sin embargo, continuaba la grabación, los efectos secundarios siguen siendo problemáticos. La dependencia física y psicológica aumenta con cada dosis y los sujetos experimentan síntomas severos de abstinencia si interrumpen el consumo. Más preocupante aún es el desarrollo de lo que solo puedo describir como cambios de personalidad, aumento de agresividad, paranoia y, en algunos casos, comportamiento depredador. La grabación continuaba detallando experimentos con diversas preparaciones, utilizando diferentes órganos y tejidos humanos mezclados con compuestos químicos que Torres había desarrollado. Martín tomó notas frenéticamente, comprendiendo que había descubierto una dimensión completamente nueva del caso. No se trataba solo de una red caníbal, sino de una especie de culto pseudocientífico obsesionado con la inmortalidad. Estaba tan absorto en la grabación que no escuchó los pasos acercándose por el pasillo. Cuando finalmente percibió el sonido, era demasiado tarde. Impresionante, ¿verdad? La voz hizo que Martín se girara bruscamente. En la puerta se encontraba un hombre de mediana edad, vestido con bata de laboratorio. Su rostro le resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo inmediatamente. Doctor Mendoza, reconoció finalmente Martín, sorprendido al ver a su supuesto aliado, el médico forense que había analizado la muestra de carne para él al inicio de la investigación. Veo que encontró el laboratorio sin problemas. Sonrió Mendoza cerrando la puerta tras él. Sabía que su curiosidad periodística lo traería hasta aquí. ¿Fue usted quien me llamó? Pero usted trabaja para las autoridades. Ayudó en la investigación. Mendoza rió suavemente. La mejor forma de controlar una investigación es desde dentro, señor Rodríguez. ¿Quién sospecharía del honesto médico forense que ayudó a destapar el caso? Martín retrocedió instintivamente buscando una salida alternativa. No había ninguna. Usted es parte del círculo, afirmó, comprendiendo la magnitud de la traición. Soy más que parte, soy el continuador de la obra del doctor Torres, su discípulo. Mendoza avanzó hacia el centro de la habitación. ¿Sabe cuántos años tengo, señor Rodríguez? 50, aventuró Martín buscando ganar tiempo. 67,
respondió Mendoza con orgullo. Y míreme, ninguna enfermedad crónica, ningún signo de deterioro cognitivo, resistencia física de un hombre mucho más joven. Todo gracias a los descubrimientos del doctor Torres. Es un monstruo, igual que todos ellos, espetó Martín. Han asesinado a personas inocentes por una fantasía de inmortalidad. ¿Fantasía? Mendoza señaló los frascos en las estanterías. La ciencia puede parecer monstruosa para los no iniciados, señor Rodríguez. Los grandes avances siempre han requerido sacrificios, y lo que hemos descubierto aquí podría cambiar el futuro de la humanidad. ¿Por qué me ha traído aquí? ¿Para matarme? El médico negó con la cabeza. Si quisiera matarlo ya estaría muerto. Lo he traído aquí porque quiero ofrecerle lo mismo que el juez Montero, una oportunidad de unirse a nosotros, de beneficiarse de nuestros descubrimientos. ¿Y qué le hace pensar que aceptaré ahora, cuando rechacé la misma oferta antes? Porque ahora tiene toda la información. Mendoza señaló la grabadora y el cuaderno. No se trata de un culto caníbal primitivo, sino de ciencia avanzada, del próximo paso en la evolución humana. Y porque, a diferencia del juez, yo tengo algo que ofrecerle que realmente valorará. ¿Y qué podría ofrecerme que me hiciera traicionar todo en lo que creo? Preguntó Martín, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que sentía. Sus ojos recorrían la habitación, buscando algo que pudiera usar como arma. Mendoza sonrió con una expresión que mezclaba lástima y superioridad. Lo que todos los hombres desean en el fondo, vida, señor Rodríguez, vida extendida, juventud prolongada, inmunidad ante enfermedades que destrozan a los mortales comunes. Señaló hacia un refrigerador médico en la esquina de la habitación. Tengo preparaciones que podrían añadir 20 años a su vida con solo un mes de tratamiento, a costa de convertirme en un caníbal y un asesino. A costa de superar limitaciones morales arbitrarias, corrigió Mendoza. La humanidad siempre ha sacrificado a unos pocos por el beneficio de muchos. Es la base de todo progreso. Piense en los sujetos de experimentación médica a lo largo de la historia, en los soldados enviados a morir en guerras, en los trabajadores explotados para construir imperios. Martín negó con la cabeza. Hay una diferencia fundamental entre aceptar sacrificios inevitables y asesinar deliberadamente a personas inocentes para alimentarse de ellas. Semántica, replicó el médico con un gesto desdeñoso. La historia no juzgará nuestros métodos, sino nuestros resultados, y estos son innegables. Extrajo un pequeño frasco de su bolsillo y se lo mostró a Martín. Esto contiene un concentrado de enzimas derivadas de tejido cerebral humano procesado según nuestra técnica propietaria. Una sola dosis y sentirá una claridad mental como nunca antes, una agudización de los sentidos, un vigor renovado. Martín retrocedió, asqueado. No pienso consumir eso. No hace falta que decida ahora, respondió Mendoza con tranquilidad, guardando el frasco. Le propongo algo diferente. Llévese esto. El médico le entregó un portafolios que había junto a la puerta. Contiene copias de todas nuestras investigaciones, los resultados de décadas de experimentos. Estúdielos en privado. Verifique nuestras conclusiones con su propio raciocinio. Cuando comprenda el potencial de lo que hemos descubierto, me contactará. ¿Y si en lugar de eso entrego todo esto a las autoridades? Ya lo ha intentado, ¿no? Y sin embargo aquí estamos. Mendoza extendió los brazos abarcando el laboratorio. Porque por cada miembro del círculo que cae, hay otros 3 protegidos por su poder e influencia. Esta investigación lleva desarrollándose desde antes que usted naciera, señor Rodríguez, y continuará mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. A menos, claro, que decidamos no irnos nunca. Un ruido sutil en el pasillo captó la atención de ambos hombres. Mendoza frunció el ceño y se dirigió rápidamente hacia la puerta. «Parece que no vino solo después de todo», murmuró con tono sombrío. Antes de que pudiera alcanzar la salida, la puerta se abrió violentamente.
Carmen Vidal estaba allí, sosteniendo una pistola que apuntaba directamente al pecho del médico. «Aléjese de él», ordenó con voz firme que contradecía el temblor visible de sus manos. «Señora Vidal, qué sorpresa tan desagradable», respondió Mendoza manteniendo una calma inquietante. «Veo que la preocupación por el señor Rodríguez la ha llevado a desobedecer sus instrucciones». «Pasaron más de 20 minutos», explicó Carmen sin bajar el arma, «y escuché suficiente desde el pasillo para saber que usted es uno de ellos, uno de los monstruos que asesinaron a Roberto». Martín aprovechó la distracción para tomar el pesado cuaderno de laboratorio y acercarse lentamente a Mendoza por detrás. «Señora Vidal, está cometiendo un grave error», continuó el médico, avanzando un paso hacia ella. «Lo que tenemos aquí podría beneficiarla también. Imagínese nunca envejecer, nunca enfermarse». «No dé un paso más», gritó Carmen, con el dedo tensando peligrosamente el gatillo. «No va a disparar», sonrió Mendoza con confianza. «No tiene el valor». Cuando el médico dio otro paso adelante, Martín actuó. Con todas sus fuerzas, golpeó la nuca de Mendoza con el pesado cuaderno. El impacto hizo que el hombre trastabillara hacia adelante, directamente hacia Carmen, quien retrocedió instintivamente. El momento de confusión fue suficiente para que Martín tomara el portafolios y agarrara a Carmen del brazo. «¡Corre!». Ambos salieron precipitadamente del laboratorio mientras Mendoza se recuperaba del golpe. Corrieron por el pasillo oscuro hacia la salida, escuchando los gritos furiosos del médico tras ellos. «No llegarán lejos. El círculo tiene ojos en todas partes». Al llegar al exterior, la luz del amanecer los cegó momentáneamente. Corrieron hacia su automóvil y arrancaron a toda velocidad, dejando una nube de polvo tras ellos. «¿De dónde sacaste el arma?», preguntó Martín cuando estuvieron a varios kilómetros de distancia. «Era de Roberto», respondió Carmen, aún temblando por la adrenalina. «La guardaba para protección. Nunca pensé que tendría que usarla». «Gracias a Dios que no tuviste que hacerlo», murmuró Martín, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Mendoza habría encontrado la manera de manipular la situación, hacer que pareciera un asesinato injustificado. «¿Qué hay en ese portafolios que te dio?». Según él, toda la investigación del círculo sobre sus experimentos caníbales. Martín miró brevemente el maletín que descansaba en el asiento trasero. Si es auténtico, podría ser la prueba definitiva para desmantelar completamente la organización. ¿Y si es una trampa? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Martín consideraba las posibilidades. ¿Por qué Mendoza le entregaría voluntariamente documentos que podrían incriminar al círculo? ¿Había algo más en juego? «Solo hay una persona en quien podemos confiar ahora», decidió finalmente, girando en dirección a la ciudad. El inspector Velasco examinó los documentos con expresión cada vez más sombría. Habían acordado reunirse en un motel a las afueras de Tijuana, lejos de miradas indiscretas, y llevaban horas revisando el contenido del portafolios. «Esto es mucho peor de lo que imaginábamos», comentó finalmente el inspector, frotándose los ojos cansados. «No se trata solo de un grupo de caníbales. Según estos documentos, han estado experimentando con técnicas para extraer y concentrar compuestos específicos del cerebro y glándulas humanas, buscando efectos rejuvenecedores y potenciadores». «¿Y han tenido éxito?», preguntó Martín, aunque temía la respuesta. Velasco señaló varios gráficos y tablas. «Parece que sí. Los sujetos de prueba muestran marcadores biológicos significativamente mejorados, mayor resistencia a enfermedades, incluso cierta reversión de síntomas de envejecimiento». «Dios mío», murmuró Carmen, quien había permanecido en silencio durante la revisión. «¿Cuántas personas han muerto para estos experimentos?». «Según estos registros, más de 300 en los últimos 5 años», respondió Velasco con voz hueca.
Y lo peor es la lista de nombres de los beneficiarios del tratamiento. Deslizó una carpeta hacia Martín. Políticos, empresarios, incluso un cardenal, gente con poder suficiente para encubrir cualquier cosa. Martín revisó la lista, reconociendo nombres de figuras prominentes no solo de México, sino también de Estados Unidos y varios países europeos. Es una red internacional, confirmó, sintiendo que el peso de la revelación lo aplastaba. ¿Cómo enfrentamos algo así? Tienen recursos, influencia, protección en los más altos niveles. Con la verdad, respondió Velasco con determinación, es lo único contra lo que no pueden luchar. Si esto se hace público, ni siquiera ellos podrán contener las consecuencias. Pero Mendoza me entregó estos documentos voluntariamente, objetó Martín. Debe haber una trampa, algo que estamos pasando por alto. Los tres guardaron silencio, contemplando las posibilidades. Finalmente Carmen habló. ¿Y si no es una trampa, sino una invitación? Quizás creen que al ver los resultados de sus experimentos te convencerás de unirte a ellos, que la ambición o el miedo te harán cambiar de bando. Velasco asintió lentamente. O quizás es una forma de asegurarse. Si estos documentos se hacen públicos, serás un blanco tan grande que nadie creerá que sobrevivas por accidente. Si desapareces después de esto, parecerá que el círculo me silenció, no que me uní a ellos, completó Martín, comprendiendo la estrategia. En cualquier caso, no podemos sentarnos sobre esta información, decidió Velasco, comenzando a recoger los documentos. Necesitamos actuar rápido antes de que Mendoza y los demás se den cuenta de que no vas a aceptar su oferta. ¿Cuál es el plan?, preguntó Martín. Voy a contactar directamente con el Procurador General en Ciudad de México. Este caso es demasiado grande para manejarlo a nivel local o estatal. Mientras tanto, ustedes dos necesitan desaparecer por un tiempo. No pienso esconderme, protestó Martín. Mi deber como periodista es... Tu deber es sobrevivir para contar la historia, interrumpió Velasco con firmeza. Tengo contactos en la embajada americana. Pueden cruzar la frontera esta noche con identidades temporales y esperar en San Diego hasta que sea seguro regresar. Carmen tomó la mano de Martín. Él tiene razón. No podemos luchar contra esto solos. Necesitamos estar vivos para ver cómo cae el círculo. Después de un largo momento de reflexión, Martín asintió a regañadientes. De acuerdo, pero me llevo copias de todo. Si algo te sucede, publicaré la historia completa con nombres y detalles. No esperaba menos, sonrió Velasco tristemente. 3 semanas después, en un pequeño apartamento de San Diego, Martín y Carmen seguían las noticias con atención obsesiva. La operación coordinada por la Procuraduría General de México había resultado en la detención simultánea de 43 personas vinculadas al círculo, incluyendo al doctor Francisco Mendoza, capturado mientras intentaba cruzar a Guatemala. El escándalo había sacudido los cimientos de la sociedad mexicana. Figuras públicas respetadas caían una tras otra, mientras la prensa internacional cubría el caso con una mezcla de horror y fascinación. «Mira esto», dijo Carmen señalando el periódico de esa mañana. «Han encontrado laboratorios similares en Ciudad de México y Monterrey, y hay investigaciones en marcha en Los Ángeles y Madrid». Martín asintió, aunque su mente estaba en otra parte. «¿Has sabido algo de Velasco? Llevo días intentando contactarlo». Carmen negó con la cabeza. «La última vez que hablé con él fue hace 4 días. Dijo que tenía una pista sobre el origen del culto, algo relacionado con textos antiguos aztecas que mencionaban prácticas similares». El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Martín atendió con cautela. «Diga». «Señor Rodríguez, soy el agente Morales, de la Embajada Mexicana». La voz sonaba formal, distante. «Lamento informarle que el inspector Joaquín Velasco fue encontrado muerto esta mañana en su domicilio en Tijuana». Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo?».
Oficialmente suicidio, un disparo en la cabeza, pero dadas las circunstancias, no fue suicidio, afirmó Martín con certeza. Lo mataron para silenciarlo. Es posible, concedió el agente. En cualquier caso, dejó algo para usted. Un paquete sellado con instrucciones de entregárselo personalmente si algo le ocurría. Podemos arreglar un encuentro seguro en la frontera. 2 días después, Martín recibía un paquete de manos del agente Morales en un discreto restaurante de San Isidro, en la frontera californiana. Dentro encontró un cuaderno manuscrito y una carta de Velasco. Martín, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no logré completar mi investigación. Lo que he descubierto va más allá de lo que imaginábamos. El círculo no es una aberración moderna, sino la continuación de prácticas que se remontan a los sacrificios humanos prehispánicos. Encontré evidencia de que grupos secretos han mantenido estas tradiciones durante siglos, adaptándolas y disfrazándolas según la época. El cuaderno contiene nombres, fechas, conexiones que he podido rastrear. Sigue el hilo, pero con extrema precaución. Lo que estamos enfrentando es más antiguo y poderoso que cualquiera de nosotros. Cuídate, amigo mío. Y recuerda, la verdad, por terrible que sea, debe salir a la luz. Joaquín Velasco. Martín cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de heredar. Cuando los abrió, su mirada se había endurecido con determinación. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carmen, quien había leído la carta por encima de su hombro. Lo que Velasco hubiera querido, respondió Martín, guardando cuidadosamente el cuaderno. Seguir el hilo hasta el final, no importa dónde nos lleve, y asegurarnos de que todos los responsables paguen por sus crímenes, sin importar cuán poderosos o antiguos sean sus vínculos. Mientras salían del restaurante hacia la brillante luz del atardecer californiano, Martín sabía que la historia de los tacos de la abuela Emma era solo el comienzo de una investigación mucho más oscura y profunda, una que se remontaba siglos atrás y que, probablemente, los llevaría a enfrentar horrores aún mayores que los que ya habían descubierto. Pero también sabía que no tenía opción. Como periodista y como ser humano, tenía la obligación de exponer la verdad, por terrible que fuera. Y mientras tuviera aliento, seguiría persiguiéndola por el bien de Roberto Vidal, del inspector Velasco y de todas las víctimas inocentes que habían alimentado, sin saberlo, la monstruosa hambre de inmortalidad del círculo.